Y también para que sepan, este estudio va a ser grabado, ¿no? Va a estar grabado y después se hace llegar por el canal de YouTube de la iglesia, ¿okay? Para que ustedes lo tengan. Dice que sonrían, peínense bien, tengan bien arregladito porque los van a ver ahí por video. Pastor, para echarme una pinturita, ¿vale? No, ¿qué es así, hermano? Ya estoy en YouTube. Está bien así. Bienvenida, Mirlene, también. ¿Cómo está, pastor? Dios te bendiga, Mirlene, bienvenida. Amén, igualmente. Bueno, qué bueno verte. Jauchi te está dando la bienvenida, Mirlene. ¿Qué Jauchi está en el trabajo? Yo lo estoy montando el ojo aquí ahorita, pues está mirando mucho hacia donde estás tú, ¿no? Estoy pendiente de eso. De ese hermano. Bueno, vamos a orar y entramos en materia, ¿ok? Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos das, de podernos encontrar, Señor, a través de este medio y poder seguir estudiando tu palabra, Dios. Reconocemos que humanamente no llegamos a entender este libro tan maravilloso y que ha sido inspirado por ti, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y lo podemos comprender a través de esa ayuda, de esa dirección, esa guía que tu Espíritu nos da, que ilumina nuestras mentes para captar, entender, comprender y aplicar esas verdades espirituales que nos ayudan a seguir creciendo y conociéndote, Padre, conociendo a Jesús y a tu Espíritu Santo. Pedimos que en esta tarde tú nos hables, tú trates con cada uno de nosotros, enséñanos lo que tú quieres que aprendamos y ayúdanos a aplicarlo en nuestra vida y poder compartirlo con otros. Gracias por los que ya han podido estar en contacto. Pedimos por aquellos que están tratando de conectarse, pedimos que puedan entrar y puedan aprovechar al máximo este estudio. Te lo pedimos dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 5 de Mateo. Dice el versículo 1 allí, capítulo 5 de Mateo. Ahí, ese va a ser el pasaje que vamos a estar usando durante estos tiempos. ¿Ok? Así que manténganlo allí apartado, marcado, para que sepan que vamos por ahí. Dice el versículo 1 de Mateo, capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hoy vamos a ver el versículo 4 que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Okay? Vamos a notar aquí en estas bienaventuranzas que llega a ser totalmente contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados y lo que hemos recibido de este sistema del mundo, ¿no? Y cuando Cristo da esta enseñanza, va en contra de lo que sus discípulos, los apóstoles y toda esta gente, esta multitud, ha estado aprendiendo y han recibido. Igualmente lo que nos pasa a nosotros hoy día, ¿okay? Cuando encontramos esta bienaventuranza, vamos a ver cosas que nos van a mover y a veces no vamos a comprender, pero tenemos que ir a profundidad para entender lo que Cristo quiso decir de lo más profundo de su corazón para aquellos que quieran participar y vivir lo que es el reino de Dios, ¿no? Entonces, fíjense, Jesucristo dirige esta bienaventuranza en primer lugar a aquellos discípulos, a aquellos hombres y mujeres que habían decidido comprometerse con él, ¿no? Va dirigiendo su enseñanza a ellos, ¿no? Dice, vinieron a él sus discípulos, dice el versículo 1, y abriendo su boca les enseñaba. La enseñanza primordial iba dirigida a estos discípulos como lo que está haciendo el Señor en estos tiempos y nosotros. Nosotros somos como esos discípulos que estamos VIP con el Señor Jesús aprendiendo de estas enseñanzas, de lo que Él nos quiere compartir. Ahora, ya vimos lo que significa la palabra bienaventurado, decíamos la vez pasada, en la clase pasada, que es inmensamente feliz, la persona que es feliz, ¿ok? Una persona que es feliz. Y cuando dice bienaventurados los que lloran, ¿ok? Vamos a ir viendo y podemos traducir esto como felices los tristes. Wow, interesante, ¿no? Felices los tristes. Que aquellos que están tristes sean felices. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús con esto? ¿Okay? Y lo que voy a hacer, voy a comenzar yo exponiendo el tema y después en el segundo tiempo abrimos el espacio para que ustedes aporten lo que ustedes investigaron, si hay preguntas y dudas y todo lo que quieran añadir. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Mientras el mundo nos ofrece un escape,
¿ok? Ante el dolor. ¿Y cómo nos ofrece el mundo ese escape? Bueno, a través de una estructura que se arma dentro de este sistema del mundo, ¿no? Y que nos ofrece salida de escape en medio del dolor o en medio del sufrimiento. ¿Qué hace ese mundo? Este mundo arma esa estructura y nos ofrece lo que son las locuras del placer, lo que buscan beneficiar sus propios deseos, ¿ok? El dinero, el tiempo, unas alegrías supuestamente perdurables, pero que se van al momento, ¿ok? Espacio, gente, un montón de cosas que el mundo nos ofrece para escapar, ¿ok? Para escapar de la realidad del sufrimiento o del dolor. Algunos también encuentran como escape el licor, los juegos, ¿okay? De azar, y otros espacios más donde tratan de huir de un dolor o un sufrimiento, ¿no? Y eso es lo que el mundo nos ofrece. Hay estructuras que están armadas con ese propósito de poder escapar y no enfrentar la realidad del dolor y el sufrimiento, sino que nos escondemos en una aparente felicidad o alegría, pero que en el fondo, internamente, nuestro espíritu, nuestra alma está sufriendo, ¿ok? Y el mundo no llega a satisfacer. Eso es por momento que logra sacarnos de ese espacio, pero después que pasemos ese tiempo, ese momento, vamos a volver a nuestra realidad, ¿ok? Al sufrimiento o a la situación que se esté viviendo, ¿no? Ahora, en la Biblia existen 9 verbos que usan la palabra llorar, ¿no? De llanto, ¿no? Diferente que en el griego, solo para expresar el concepto del sufrimiento y que significa este sufrimiento, que es lo que es parte, el sufrimiento es parte de la vida, ¿okay? Es parte de la vida, ¿okay? Toda la historia humana ha sido escrita con lágrimas y aflicción. Pero todavía no hemos visto nada según Mateo 24, que el mismo Jesucristo nos indica ahí en el capítulo 24, versículo 4 al 7, que no lo vamos a leer, solamente se lo voy a indicar. Ahí vemos que Cristo sigue hablando acerca de un sufrimiento, acerca de un dolor. Y él habla que es necesario que estas cosas acontezcan. Y entre eso habla del hambre, la peste, terremoto, guerra entre naciones, ¿no? Y él dice que es necesario que todo esto acontezca. Y estos son principios de dolores. O sea, que está diciendo Jesús allí que todavía falta, ¿okay? Que todavía no hemos llegado al punto realmente donde va a venir momentos más difíciles de lo que estamos viviendo ahora, ¿okay? Van a venir situaciones más difíciles de lo que estamos viviendo ahora. Ahora, según hay lo que podemos ver en la vida, hay un dolor o un sufrimiento que es lo que llamamos apropiada, y hay un sufrimiento, dolor que no es apropiado, ¿okay? Y eso es lo que vamos a ver aquí, ¿okay? Esos dos sentidos, dolor apropiado y la que no es apropiada. ¿Cuál es ese dolor apropiado o sufrimiento apropiado? La Biblia habla acerca de diferentes clases de dolor y llanto, ¿okay? Habla de diferentes clases de dolor y llanto, ¿no? Primero, el sufrimiento general, el sufrimiento de la vida. ¿Sabían ustedes que la habilidad de llorar es un don de Dios? ¿Okay? La habilidad de llorar es un don de Dios. El dolor y la ansiedad contenidos pueden envenenar todo nuestro sistema emocional, ¿okay? El dolor y la ansiedad contenidas pueden envenenar todo nuestro sistema emocional cuando no drenamos a través del llanto, ¿okay? Por eso que el llorar también es un don dado por Dios, donde podemos drenar todo ese dolor o sufrimiento que tenemos internamente. Y hay personas que se guardan ese dolor y ese sufrimiento y no lo expresan a través del llanto, ¿okay? Y más bien lo que hacen es contener y a veces se afectan, o sea, emocionalmente son afectadas por aguantar y soportar ese dolor. Ahora, debemos entender que bíblicamente tenemos ejemplos claros de personas que fueron sensibles ante un dolor, ante un sufrimiento y lloraron, ¿okay? Es muy natural afligirse. Es muy natural, eso es muy natural. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él fue claro con eso. Él no le cayó a mentir a la gente, ¿no? A sus discípulos. Él le dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Ustedes van a vivir momentos difíciles donde van a ser probados, donde van a tener sufrimiento, donde van a venir dolores. Jesucristo lo dijo claramente, ¿okay? Y eso debemos estar muy, muy atentos de esto.
Ahora, hay claros ejemplos de personajes en la Biblia que vivieron por sufrimiento y dolor, como el caso de Abraham. ¿Recuerden que cuando Abraham se le muere su esposa, dice la Biblia que él lloró por un buen tiempo por su amada esposa cuando muere, ¿no? También se cuenta el caso de David. David lloró profundamente también anhelando la presencia de Dios, ¿ok? Y a veces lloraba porque se sentía solo, por la soledad, sentía como que Dios lo había dejado en sus momentos de prueba, dificultad, ¿no? Y ahí venía el llanto sobre él también. También vemos a Timoteo. Timoteo también lloró por la desilusión y la derrota, ¿okay? Y Pablo decía, tengo ánimo de irte a visitar para unirme contigo en esos momentos de lágrimas que has derramado por causa de esa desilusión y esa derrota que él sentía, pues, que había vivido en el ministerio, ¿no? El mismo profeta Jeremías, que le llaman el profeta llorón, un hombre quebrantado de corazón, lloraba por su nación porque Dios le mandó con el propósito de hablarles a ellos acerca del juicio que le vendría a su pueblo por causa de su soberbia, ¿no? Y Jeremías lloraba por esto, ¿okay? Jeremías lloraba. Estos son llantos apropiados que habla la Biblia, ¿no? También Pablo lloró amonestando a los hermanos de Éfeso, que con lágrimas él les amonestaba para que siguieran a Cristo, ¿okay? Ahí vemos un Pablo quebrantado también. En Lucas también se habla acerca de esta mujer que le lavó los pies a Jesús, ¿se acuerdan? Este caso donde ella con sus lágrimas lava los pies de Jesús, ¿ok? Y esas lágrimas eran lágrimas de devoción, lágrimas de adoración y lágrimas profundas de agradecimiento por lo que Cristo había hecho por ella. Cómo Cristo le dio sentido a su vida, cómo Cristo la aceptó, la perdonó y la levantó y le dio la dignidad que ella necesitaba en ese momento cuando había sido despreciada por mucha gente. Y esta mujer, en agradecimiento, con sus lágrimas, ella lava los pies de Jesús y con su cabello comienza como a secarlo, ¿no? Pero es interesante ver cómo en lo más profundo de este corazón de esta mujer quebrantada llora ante Jesús, ¿no? También Jesucristo lloró sobre Jerusalén. Jesucristo, en lo más profundo de su corazón, sintió compasión por la gente de Jerusalén, porque él sabía lo que le venía, ¿okay? Él sabía lo que le venía a Jerusalén. Y se los anunció, con anticipación se los dijo, lo que iban a sufrir, lo que iban a padecer por causa de no haber aceptado lo que Dios les estaba brindando, la salvación que Dios les estaba brindando a través del Mesías, que era el mismo. También dice la Biblia que Jesús lloró por Lázaro. ¿Se acuerdan ese caso cuando Lázaro muere? Cuando Cristo llega a la escena, dice la Biblia que cuando él ve a la gente llorando, entristecida, Marta, María, dice también que él lloró. O sea, él lloró por esta situación que se estaba viviendo, como era la muerte de Lázaro. María Magdalena también lloró porque Jesús estaba muerto. Cuando se enteró que Jesús estaba muerto, ella también lloró. Estos son llantos, ¿ok?, apropiados, que vemos que fueron personas que fueron movidos por circunstancias o situación que los llevó a drenar a través del llanto, el dolor, el sufrimiento, lo que estaban padeciendo, ¿no? Pero también la Biblia explica que hay un llanto que es inapropiado, ¿ok? ¿Y cuál es ese llanto? Bueno, fíjense que hay algunos ejemplos. Ese llanto inapropiado es cuando una persona se lamenta y llora porque no puede satisfacer su codicia, es decir, sus propios deseos carnales. Interesante, ¿no? Y en la Biblia aparece casos de esto, donde hay personas que lloran porque quieren satisfacer su propia codicia, sus deseos carnales. El caso de Amnón, ¿ok? En 2 Samuel 13 aparece que lloró y se angustió hasta enfermarse. El hombre se enfermó porque deseaba deshonrar a su propia hermana Tamar. Y este hombre dice que por su codicia, por su deseo de obtener a su hermana, dice que lloró tanto que se enfermó porque él quería obtener a su hermana. Imagina la locura. Esto tiene que ver con la carne, con la depravación de esto. Pero él lloraba por esto. Acá también dice la Biblia que lloró deseando tanto la viña de Naboth, ¿ok?, el cual él quería quitarle porque era su única viña y quería por la codicia quitarse. Y este hombre lloró por esa tierra, ¿no? Lloró por esto. De por sí, Jezabel, su esposa, es la que busca la manera de cómo hacer para quitarle y le quita, ¿ok? Le quita el terreno a este hombre, lo manda a matar para dárselo a su esposo, acá.
Fíjense, pero este hombre lo que lo impulsó a llorar, a quebrantarse, fue la codicia, el querer tener más, ¿no? Ese es un llanto inapropiado que estamos hablando. Existe también el sufrimiento de las personas que no están dispuestas a dejar atrás a alguien. Ese es en el caso cuando muere un ser querido, ¿okay? Cuando muere una persona que marcó nuestras vidas y que nos cuesta dejar, ¿okay?, ir, nos cuesta soltar. Y ese es un sufrimiento también inapropiado cuando la persona emocionalmente se enferma porque no quiere soltar a ese ser querido. ¿Okay? Y esto es tan importante, ¿no? Me acuerdo que en este día estaba viendo un programa de una joven que estaba en una competencia y se quebrantó porque en medio de esa competencia su parte emocional fue movida cuando vio una escena que la identificó con su mamá a través de un ave que ella veía que la mamá le encantaba, y cuando ella vio eso le llegó a lo más profundo de su corazón, llevándola al recuerdo de su mamá, que hacía como 2 años que su mamá había muerto, ¿no? Y ella no había superado, ella no había soltado eso y todavía estaba sufriendo por la salida de su mamá. Por supuesto, eso es algo normal, eso es algo natural del ser humano que le va a pegar la salida a un ser querido. Esto no es juego, esto es algo real. Pero el asunto, la clave aquí, que es inapropiado ese llanto cuando nos enganchamos, es decir, cuando nos quedamos allí todavía sufrimos y padecemos por esa salida de esa persona. Esto también le pasa a los cristianos, a nosotros también nos pasa eso. Pero es interesante porque algo importante que nosotros debemos estar claros, que si esa persona muere en Cristo, nosotros debemos sentir paz, debemos sentir gozo, porque sabemos a dónde va a ir esa persona, sabemos dónde va a estar esa persona. Nos angustia y nos preocupa cuando esa persona, ese ser querido, se va sin Cristo. Eso sí nos duele y nos aflige, porque esa persona no tuvo la oportunidad o no tuvimos nosotros la oportunidad de hablarle, y se nos va sin Cristo. Eso duele, hermano, eso duele. Pero el asunto está en no engancharnos emocionalmente y que los años vayan pasando y todavía seguimos sufriendo o padeciendo por esa partida de ese ser querido. Ese es un llanto inapropiado. La idea es soltar, la idea es saber que, bueno, ya esa persona salió. El sufrimiento que se exagera por causa de la culpabilidad, cuando nos sentimos culpables de algo, ¿ok? Y comenzamos a sufrir y hasta llorar por eso. ¿Se acuerdan el caso de Absalón, cuando trató de darle un golpe de estado al mismo papá, que era David? Y dice la Biblia que cuando Absalón logra entrar al palacio, el ejército de David lo captura con su grupo que se había rebelado, y antes que David se diera cuenta, su ejército había matado a su propio hijo Absalón. Cuando David les pide por favor a su ejército que traigan al joven Absalón vivo, ellos le cuentan, no señor, él murió en el mismo ataque. Dice allí la Biblia que David se dolió, se entristeció y comienza a padecer y a decir, ay Absalón, hijo mío, y comienza a tener un sentido de culpabilidad, ¿ok? Y él comienza a decir, ¿cómo quisiera que tú estuvieras aquí, hijo? Es tanto así que al mismo ejército, a los soldados, le dio vergüenza haber ganado en ese momento, haber derrotado a Absalón, porque la actitud de David fue de un sentimiento de culpa, de llanto y de dolor, pero no por lo que estaba viendo, sino porque él se sentía culpable de no haber permitido que su hijo viviera, o por lo que hizo Absalón, ¿okay?, que era consecuencia del mismo pecado de David. ¿Okay? Y fueron 4 momentos difíciles que David vivió, donde estaba sufriendo las consecuencias de su pecado, con Betsabé y lo que hizo con Urías. Y esto estaba escrito porque Natán el profeta se lo había anunciado. ¿Okay? Así que esto no le caía de sorpresa a David. Y parte de eso era la muerte de su propio hijo, quien quiso tumbarle pues, del trono de su reinado. Ese es un sufrimiento, eso es un llanto inapropiado también el que tuvo David allí. ¿Okay? Estaba fuera de orden, porque él, en vez de, bueno, agradecer por lo que su ejército impidió, él más bien estaba llorando y lamentando la salida de su hijo, aunque su hijo fue alguien que le dio la espalda y quería más bien eliminarlo. Que si David hubiera estado allí, lo elimina, ¿no? Interesante. Ahora, cuando nos metemos aquí, vemos dos tipos de sufrimiento: un sufrimiento apropiado, que vimos fue el primero, y el segundo, un inapropiado. Ahora vamos a ver un sufrimiento donde viene el llanto, que es santo, ¿ok? Es un llanto santo, ahí donde Cristo se quiere unir, ahí donde Cristo quiere llegar en este bienaventuranza. Jesús, en esta bienaventuranza estaba hablando acerca del sufrimiento sagrado, que es muy diferente a cualquier sufrimiento, totalmente diferente a cualquier sufrimiento.
El apóstol Pablo nos ayuda a entender este sufrimiento en 2 de Corintios 9:10. Yo le invito ahí en su Biblia para que lean este, es importante que veamos este versículo. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Y este es el tipo de sufrimiento, llanto que está diciendo Jesús allí, ¿no? Y el mismo Pablo lo traduce aquí. Y fíjense lo que dice ahí, 7, 10, ¿no? De 2 de Corintios. ¿Lo tienen? Digan amén. Amén. Fíjense lo que dice allí. ¿Y qué dice? Ya va. Sí te digo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí está hablando de 2 tipos de tristeza. ¿Ok? La primera tristeza que es según Dios. Es donde Dios actúa, donde Dios toca. Esa es la tristeza apropiada, donde Dios se mueve, ¿no? Y toca. Dice que esa tristeza produce arrepentimiento. Y la segunda tristeza es la que da al mundo, que produce muerte. ¿Okay? Y ahí es donde Cristo quiere llegar. Por eso le está diciendo, y algo que uno lo lee, lo estudia y dice, pero esto es algo contrario. ¿Cómo puede ser una persona feliz cuando está pasando por un sufrimiento, por un dolor, ¿okay? Por una tristeza? ¿Cómo puede ser esa persona feliz? ¿Okay? Y es algo que lo vemos a simple vista y no lo llegamos a entender. Pero cuando comenzamos a indagar, comenzamos a ver que Cristo está hablando allí de este sufrimiento, ¿ok? O de esta tristeza que produce vida, ¿no? Solo una clase de sufrimiento produce vida. Y ese es el sufrimiento sagrado, que lleva al arrepentimiento, ¿ok? Que lleva al arrepentimiento. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que Jesús se estaba refiriendo en esta bienaventuranza al dolor por el pecado. Al dolor por el pecado, por la condición de pecado. Ahí está llevando Cristo, ¿no? De eso se trata. Cristo está hablando en esta bienaventuranza, es el dolor por el pecado. Que es ese sufrimiento, ese llanto que lleva el quebrantamiento, que lleva a esa persona por la condición de su pecado o el pecado de otro, que los lleva y los quebranta, ¿ok? Y que comienzan a sufrir o a llorar por eso, ¿no? El sufrimiento sagrado está unido con el arrepentimiento. Este sufrimiento, este llanto está unido con el arrepentimiento, ¿ok? Y el arrepentimiento está relacionado con el pecado. Con el pecado. Esta clase de afiliación significa que se lamenta usted por ser un pecador. Se lamenta usted por ser un pecador y por eso su corazón se quebranta. Por eso comienza a surgir un llanto sagrado que viene de lo más profundo del corazón, que está arrepentido cuando reconoce su condición de pecador ante Dios. ¿Okay? Y que sabe que ese pecado lo está llevando más bien a alejarse de Dios. Entonces, cuando Cristo dice, bienaventurados los que lloran, está diciendo inmensamente feliz aquellos que son confrontados con sus pecados y se arrepienten y reconocen que por sí solos no pueden salir de esa condición, no pueden liberarse de esa condición y necesitan la ayuda de alguien. Y ese alguien es Jesús, ese alguien es Dios, ¿no? Ahora, la bienaventuranza comenzaron refiriéndose, esto es importante, cuando vimos la bienaventuranza de bienaventurados los pobres en espíritu, ¿ok? Se estaba refiriendo a la bancarrota del ser humano. Cuando dice pobre en espíritu, se está refiriendo a la bancarrota espiritual del ser humano. Y no solamente que está viviendo, experimentando la bancarrota, sino que esa persona sabe que espiritualmente está mal y que no puede por sí solo salir de esa condición de pobreza. Necesita la ayuda de alguien, ¿no? Y ahí es donde entra Cristo. Espiritualmente, ¿no? Esa es la parte intelectual. Cuando esa persona reconoce intelectualmente que es pobre en espíritu, que necesita la ayuda de alguien para salir de esa condición de pobreza espiritual. Y ese alguien es Dios. ¿Okay? Esa persona reconoce.
Pero en el versículo 4, cuando dice bienaventurados los que lloran, se está refiriendo a la parte emocional. Ahí toca la parte emocional. Cuando dice bienaventurados los que lloran. No solamente esa persona es confrontada reconociendo su bancarrota espiritual, que sabe que por sí solo no puede levantarse de esa condición y que está pidiendo la gracia y el perdón de Dios. ¿Okay? Está como un mendigo pidiendo esa gracia y ese perdón de Dios en su condición. Sino que también esa persona es quebrantada y llora en lo más profundo de su corazón porque reconoce que es un pecador y que por sí solo no puede liberarse de ese pecado. Y por eso se quebranta y por eso llora. Ese es el llanto, ese es el sufrimiento sagrado que habla Cristo aquí. Ese es el sufrimiento donde Él nos está llevando. Debido a que usted sabe que se encuentra espiritualmente en la bancarrota, las emociones se apoderan de usted y lo lleva a entender y a comprender esa bancarrota y necesita buscar a aquel que lo va a ayudar en medio de esa situación. La Biblia dice que ser pobre en espíritu y lamentar ese hecho de corazón son las características de la persona del reino de Dios. ¿Ok? Aquellas personas que son parte del reino de Dios son aquellas que reconocen su pobreza espiritual y que buscan a aquel que puede ayudarles a salir de esa pobreza espiritual que es Dios, pero también reconocen y lloran por su condición de pecador, porque se ven ante Dios y reconocen ante Dios que son pecadoras y que saben que necesitan el perdón de Dios. ¿Ok? Y por eso se quebrantan y por eso lloran, porque no pensaban que alguien nos podía sacar de esa condición, pero vino Dios, vino Cristo a sacarlo. El mismo caso de David. Si vemos el ejemplo de David, si usted ve en el capítulo 51 del Salmo, van a encontrar un salmo de arrepentimiento y confesión de parte de David. David dice en ese salmo que mi madre me concibió en pecado. ¿Okay? Y él dice, contra ti he pecado, solo contra ti he pecado, Dios. Primero él reconoce que es un pecador, que no puede solo salir de esa condición. Reconoce su pobreza espiritual, que está mal, está alejado de Dios por causa del pecado, recurre a Dios como mendigo, pidiendo ese perdón, esa gracia, y reconoce que ese pecado más bien lo está alejando de Dios. Y es donde él busca a Dios en llanto y quebrantamiento, pidiendo perdón. ¿Okay? Ahí es donde vemos ese llanto, ese sufrimiento sagrado en la misma vida de David, ¿no? El mismo caso de Job. Job, cuando teniéndolo todo, un hombre rico, pudiente, próspero, y de repente se quedó sin nada, sin nada. Y por allá apartado, enfermo, apartado de gente conocida. Y sin embargo, él dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Okay? Fíjense lo que dice, porque él está reconociendo su condición. No solamente su condición física, sino especialmente su parte espiritual. Porque ahí en ese sufrimiento, ahí en ese dolor, es donde realmente él reconoce y conoce a Dios. O sea, conoce a Dios en esos momentos de sufrimiento. La palabra llora que ha usado Jesús en esta bienaventuranza es la más fuerte, la más severa de las 9 palabras que aparecen en el original de llorar, que el griego usa para referirse al sufrimiento en las escrituras. Es un término que se reserva para llorar a los muertos y se usa respecto al sufrimiento de Jacob cuando creyó que su hijo José había muerto. Y dice la Biblia que Jacob lloró profundamente, lo más profundo de su lloró cuando se entera que su hijo José había muerto. ¿Okay? Y ese es el sentido de la palabra llanto que habla Cristo allí, de llorar. ¿Okay? Es cuando ese llanto que se usa en términos de cuando muere alguien, ¿no? Es un llanto que viene en lo más profundo del corazón, del interior de la persona. Se usa en los evangelios. Por ejemplo, después de la muerte de Jesús, cuando los que habían entrado con él estaban tristes y llorando cuando se enteraron de la muerte de Jesús. Tristes y llorando. Es un llanto lo más profundo de su ser. La palabra transmite la idea de una profunda agonía interna. La palabra llanto, que usa eso aquí, ¿no? Una profunda agonía interna. ¿Okay? No simplemente un gemido externo. Es una agonía interna que no se puede explicar así fácilmente, sino aquel que lo vive, ¿no? Que lo experimenta, ¿no? Entonces es una agonía interna que viene de lo más profundo del corazón, del alma de la persona. David mismo, cuando confesó su pecado a Dios, dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada
y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Inmensamente feliz, la misma palabra que está usando David allí con el caso de Jesús. Inmensamente feliz aquella persona cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado por parte de Dios. Siéntase feliz cuando ha sido perdonada. Pero mientras esa persona no sale de esa condición, por supuesto está padeciendo, está sufriendo con esa condición de pecador. Ahora, también habla de un consuelo, porque dice, bienaventurados los que lloran, los que de lo más profundo de su interior allí hay una agonía, reconociendo su condición de pecador y que no sabe cómo hacer en esa condición. Hay un consuelo para esas personas. La respuesta de Dios a los que sufren. Hay una respuesta de Dios. Por eso dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Los que lloran son bienaventurados porque son los únicos que son perdonados. ¿Okay? Los que lloran son bienaventurados porque son los únicos que son perdonados. La felicidad no es el resultado de llorar, sino que nos llega como una respuesta de Dios al sufrimiento. ¿Okay? La felicidad no es el resultado de llorar, sino que nos llega como una respuesta de Dios al sufrimiento. Siga usted manteniendo el pecado en su vida y verá lo vil y terrible que lo envuelve ese pecado y lo esclaviza, lo oprime, lo encadena. Confiese ese pecado y verá la libertad y el gozo que sentirá con el perdón que Dios le da. Y eso es verdad. Mientras David mantuvo su pecado allí en silencio, estaba encadenado, sufriendo, padeciendo por causa de ese pecado. Y cuando él lo confiesa, comienza a experimentar su libertad, pero tuvo que derramar lágrimas, hermano. Tuvo que profundamente gemir en lo más profundo de su ser, pidiendo perdón por esa condición en la cual había caído, ¿no? El mundo le dice, y el mundo nos dice, mete tus problemas en tu bolsa y sonríe, 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 sonríe. Eso es lo que nos dice el mundo. Mete tus problemas en una bolsa y sonríe, sonríe. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? Llora, 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 llora. ¿Okay? Porque ese llanto se convertirá en gozo también. Va a llegar un momento que ese llanto se va a convertir en un gozo, nos lo dice la Biblia. La convicción de pecado debe preceder y seguir a la conversión, que es el camino a la bendición. La convicción de pecado debe preceder y seguir a la conversión, que es el camino a la bendición. La felicidad que habla Cristo es una paz profunda que tiene su origen en el carácter de una verdadera relación íntima con Dios. ¿Okay? Es una paz profunda, esa es la felicidad, ¿no? Fíjense el caso, para ir cerrando esta parte, el caso del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Cuando el hijo pródigo se va de la casa, él, bueno, se vuelve loco, hace lo que hace por allá, gasta todo, pero estando en una hacienda por allá comiendo la comida tratando de comer la comida de los cerdos, dice allí que él se detuvo por un momento, pensó, analizó, evaluó y dijo, iré a mi padre, confesaré mi falta, ¿no? Y le diré todo aquello. Y este hombre se fue, cumplió, a pesar de la realidad que estaba viviendo, cumplió lo que se había propuesto y fue donde su padre. ¿Y qué recibió él? Él se fue arrepentido, confesando su falta, reconociendo que no merecía la misericordia, el perdón de Dios, pero ¿qué hizo el padre? El padre apenas lo vio, se acercó y le dio el consuelo, le dio el gozo y la paz que él necesitaba en ese momento. ¿Okay? Y eso es lo que hace Dios con nosotros cuando tomamos una actitud de un verdadero arrepentimiento, un verdadero reconocimiento de nuestros pecados. Dios va a venir y nos va a recibir así como lleguemos y nos va a perdonar. Y vamos a disfrutar de esa felicidad que habla la Biblia, ¿no? La salvación viene por el arrepentimiento y se produce como resultado de haber levantado lo hecho, ¿ok? Lo que hemos hecho, haber lamentado lo que hemos hecho. Dios así no lo exige. Dios nos exige eso. El único camino de llegar al reino de Dios es acudir a Cristo con un espíritu de bancarrota, llevando o llorando su pecado. ¿Okay? El único camino de entrar al reino de Dios es acudir a Cristo con un espíritu de bancarrota, llorando su pecado. ¿Okay? Esos son los que experimentan el reino de Dios.
Si se corta en este momento, ya estamos a punto de finalizar este primer tiempo, acuérdense que vamos a pasar a otro segundo tiempo donde ustedes van a participar también.